Seguimos con más en Cable Noticias, en Canal 2, en Radio Chilena FM. Nos acompaña Alejandro Santis Naranjo, encargado de convivencia escolar en la comuna de San Antonio, para hablar precisamente de estos temas que son tan relevantes principalmente en esta época del año. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Ya estuvimos hace algunas semanas acá, así que contentos de poder utilizar este espacio y esta vitrina que nos entrega el canal y Cable Noticias, obviamente, para también orientar a los padres y apoderados. Lamentablemente hay mucho trabajo por hacer y Sí. también hay muchos casos que se han generado, no solamente en San Antonio, sino que a nivel nacional, con casos de acoso escolar, por ejemplo. ¿Cómo se ha ido trabajando en esta materia y cuáles son finalmente las áreas que ustedes ya están trabajando? Sí, obviamente hay una preocupación instalada respecto a las situaciones de acoso escolar, de violencia escolar que van ocurriendo dentro de los establecimientos educacionales. Sin embargo, es importante siempre, y por eso quiero aprovechar también este espacio para poder de alguna forma orientar a las familias. Los casos de acoso escolar o bullying, que también se les llaman, tienen ciertos determinantes que son importantes tenerlos en cuenta, tenerlos a la vista cuando ocurre una situación como esta, porque hay oportunidades en que nos llegan los apoderados indicando que a su hijo le hacen bullying, incluso hablan de que profesores le hacen bullying a los niños, y ahí hay que marcar las diferencias, porque cuando un niño obviamente está en una situación como esta, generalmente son situaciones que se sostienen en el tiempo. Estos tienen, como dije antes, ciertos factores que son los que determinan justamente si un niño o una niña está sufriendo acoso escolar, o podríamos tipificarlo solo como un maltrato, una situación X que ocurre en un momento dado, ¿ya? El bullying, el acoso escolar son situaciones más graves que, como dije antes, transcurren durante un tiempo determinado. Son niños que generalmente tienen autoestima un poco baja, que no acuden generalmente por las amenazas que reciben, el amedrentamiento que reciben por parte de Miedo, estudiantes, por el vergüenza, temor en fin. exactamente de dirigirse a algún adulto de la comunidad educativa, y ojo, tampoco lo hacen con los padres y apoderados. Entonces, muchas veces el bullying se destapa cuando ya esta situación viene ya en un tiempo que obviamente ya empieza a causar ciertas situaciones e impacto emocional y psicológico en los estudiantes. Entonces, muchas veces es importante ahí conversar con los padres apoderados, entender que si ellos como padres no tenían conocimiento de esto, el colegio tampoco lo tiene. Entonces, de ahí que también lo que nosotros estamos promoviendo así fuertemente es que se trabaje en la prevención, porque generalmente los dispositivos o los protocolos se aplican cuando ya el caso está desatado de alguna forma. Sin embargo, es importante que los niños y las niñas, los estudiantes en general, conozcan cómo son los mecanismos, cuáles son las respuestas que tiene que dar el establecimiento, conozcan los reglamentos que obviamente los rigen, y principalmente un factor que es súper importante, generar vínculos de confianza. Porque cuando yo tengo confianza con un adulto, ya sea el docente, un asistente de la educación, un psicólogo o alguien del equipo, por ejemplo, de los programas de integración escolar, son personas significativas que van a recibir esa información a tiempo y se va a poder actuar en el momento adecuado para parar justamente esas situaciones que puedan estar afectando a cualquier estudiante. Parece tan sencillo, pero lo más importante es escuchar al hijo o hija, a su más cercano finalmente, para comenzar a trabajar y acercarse también al establecimiento educacional. No, y además hay indicadores, por ejemplo, que hablan de, por ejemplo, chicos que tienen buen rendimiento y que de un momento a otro bajan ese rendimiento. Hay problemas alimenticios que se presentan también, problemas, por ejemplo, para conciliar el sueño, duermen menos. O sea, hay indicadores en los cuales hay que estar atentos cuando su hijo o hija presenta justamente alguno de estos indicadores que podrían dar cuenta de que esté sufriendo algo en el establecimiento, y por eso es importante también, y esta es un poco la orientación que entregamos a los padres y apoderados, la importancia de conversar, de saber cómo te fue, hijo, revisar sus cosas, digamos, mantener una comunicación con el establecimiento educacional, con los profesores. Hoy día que se usa tanto los grupos de WhatsApp de los padres apoderados, utilizarlo de buena forma justamente para ir sabiendo cómo está el día a día de su hijo o su hija en el establecimiento educacional. Ahora, lo que hoy día nos preocupa bastante son las redes sociales. El ciberbullying. Exactamente, el acoso a través de las redes sociales ha mermado fuerte, digamos, también en los establecimientos educacionales. Tuvimos hace poco una situación que, si bien ocurre durante el verano, finalmente explota en los establecimientos educacionales cuando se encuentran después los estudiantes, incluso en una misma sala. Entonces, por lo tanto, ahí los mecanismos que utiliza el colegio también están de alguna forma reglamentados en cuanto a que hay que de alguna manera ir
haciéndose cargo de esas situaciones y no porque ocurre fuera, finalmente digo no, porque esto no es del contexto escolar. Para eso existen los reglamentos y para eso también el protocolo respecto al ciberbullying es bien claro respecto a cómo tratar ese tipo de situaciones. Ahora, aquí hay un elemento que también es súper importante y nuevamente lo mismo, Pablo, tiene que ver con los padres apoderados. Quien provee de internet, que compra un teléfono celular, son los padres. Por lo tanto, la familia ahí también tiene que hacerse cargo de qué es lo que está viendo su hijo, porque muchas veces quieren endosarle esa responsabilidad al establecimiento, pero ni siquiera ellos han sido capaces de ver, por ejemplo, lo que ocurre justamente con su hijo o hija cuando está a través de internet y no solamente a través de las redes sociales. Hoy día los videojuegos también entablan a los chicos relaciones con otras personas a distancia. Entonces, por lo tanto, es súper importante ahí el monitoreo constante de los padres apoderados respecto a lo que están haciendo sus hijos e hijas a través de los videojuegos, a través del internet, del WhatsApp, del Instagram. Hoy día lo que nos produce mayor problema es el anonimato. Confesiones, esos grupos de confesiones son súper complejos. Hemos tenido casos muy complicados. Incluso nos llegó hace poco uno de la Superintendencia de Educación, donde efectivamente, claro, había un chico que estaba sindicalizado con el curso, con el nombre y con situaciones muy complejas vinculadas también al ámbito sexual. Entonces, por lo tanto, el anonimato de esas páginas también es un tema que complica a los establecimientos educacionales porque finalmente repercuten en el día a día, en lo que están haciendo a diario. Alejandro, antes de finalizar, ¿cómo están respondiendo las instituciones? Sabemos que el municipio está haciendo un trabajo, también creemos que los colegios también están haciendo un esfuerzo importante, pero también hay otros pasos que finalmente hay que llegar. ¿Cómo se está respondiendo en aquello? Sí, a ver, cada vez que ocurre una situación, ya sea de maltrato o vulneración que pueda sufrir algún estudiante, siempre parte del protocolo, además de los elementos formativos, pedagógicos, psicosociales que se entregan a estos chicos, nosotros dependemos mucho de las instituciones externas. De hecho, nosotros tenemos altamente capacitados los equipos en las escuelas y liceos municipales para que cada vez que ocurre esta situación se active el protocolo y derivar toda la información a las entidades que corresponden, ya sea tribunales de familia, PDI, Carabineros, el Ministerio Público. Pero hoy día nos estamos viendo en una situación bastante compleja porque efectivamente estas instituciones también están colapsadas. Hay un alto número de medidas de protección que se colocan a diario en los establecimientos educacionales, no solo municipales, sino que particulares subvencionados. Hay derivaciones a los programas de Mejor Niñez que tienen listas de espera. Y por otro lado tenemos el área de salud mental que también desde el contexto municipal hay una alta demanda y por lo tanto las atenciones que reciben los chicos, por ejemplo, de psicólogo, no son las que uno esperaría, digamos, que fueran semana a semana, sino que muchas veces son esporádicas en el tiempo. Y por otro lado tenemos el área secundaria, que es infanto-juvenil, neurología, que también están con listas de espera. Entonces, la complicación de esto es que finalmente esto rebota en el establecimiento educacional que lo recibe al niño todos los días, 8 horas diarias. Entonces, por lo tanto, cuando no reciben atención expedita, rápida y efectiva, finalmente repercute en que en el día a día tenemos situaciones de conflicto que se generan en los establecimientos y sabemos que ahí obviamente dependemos de la responsabilidad parental, de que los padres se hagan cargo justamente de esta situación y los lleven a los controles que corresponden, pero por otro lado que las instituciones respondan de forma efectiva para que evidentemente el profesor o profesora que está en sala pueda haber cambios significativos. Si esto no ocurre, lamentablemente se pone cuesta arriba y las complicaciones hoy día con tantos estudiantes por sala se hace mucho más compleja y por eso hemos estado trabajando también en estas materias con el Colegio de Profesores justamente para poder hacernos cargo, ya que hay una preocupación, por ejemplo, con lo que ocurrió con la profesora en Antofagasta, que lamentablemente se quitó la vida ante las situaciones de acoso que recibía por parte de la propia comunidad y de los padres apoderados. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes y buenas tardes. Alejandro Santis Naranjo, encargado de convivencia escolar de la Dirección de Educación Municipal de San Antonio, nos entregaba detalles de este tema tan delicado y tan importante también, por lo cual estuvimos conversando en esta edición de Noticias. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con ustedes.